Central FM, Equilibrio. Y voy directamente con mi querido Javier Treviño, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de este país, para hablar de economía y de los números que se nos están ya presentando. Conforme empieza el frío a nivel planetario en el casquete norte, también el frío económico parece ser la medida. Te saludo, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar de nuevo contigo. Y efectivamente, pues primero vamos a los números, porque de acuerdo a la encuesta que hace el Banco de México, con especialistas en economía del sector privado, que revisan mes con mes la situación de la economía, bueno, pues se acaba de publicar el resultado y revisaron a la baja las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto. El mes pasado lo habían estimado en alrededor del 0.43% y ahora para el mes pasado lo revisaron a 0.26%. Y también ajustaron su previsión de crecimiento para 2020 a 1.21%. El mes pasado lo habían previsto en 1.35%. Y yo creo que aquí, Pedro, en cuanto a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses, estos especialistas del sector privado, economistas del sector privado, consideran que pues a nivel general las principales causas se asocian, uno, con la gobernanza y dos, con las condiciones económicas internas. Bueno, veríamos que a nivel ya más preciso, particular, los principales factores que ven son problemas de inseguridad pública, ven incertidumbre sobre política y la situación económica interna. También ven la debilidad, obviamente, del mercado externo y la economía mundial, de la que tú y yo ya hemos hablado, de la desaceleración, y también la debilidad del mercado interno y otros problemas que han identificado en esa encuesta del Banco de México, pues es problemas con la aplicación del Estado de Derecho y la política de gasto público. Estamos a unos días que se defina el nuevo presupuesto para el año 2020, tendremos que ver cómo viene el presupuesto. También una noticia positiva en cuanto a esta encuesta de especialistas del sector privado es que en relación con la inflación, pues la encuesta revela que las expectativas de inflación general para el cierre del 2019-2020 disminuyeron frente a la encuesta, al sondeo del mes pasado, porque ya le están ubicando en menos del 3%, en 2.96% para este año y en 3.43% para el próximo año. Entonces, aquí también, en cuanto a la última parte de los números, es que el Banco de México resalta que las expectativas de estos expertos del sector privado sobre el nivel del tipo de cambio, el peso frente al dólar para el cierre de este año, bajaron todavía más a 19.72 pesos frente a lo que se había proyectado en el mes pasado, que era de 19.88 pesos. Bueno, hasta ahí, Pedro, los números. Yo creo que hay un tema importante, que es el tema, y tú lo has hablado reiteradamente, pues es el tema de cómo generar confianza, certeza para la inversión privada. Y aquí es muy relevante pues la manera como se percibe al gobierno de la República y cómo se entiende si tienen o no una metodología para la toma de decisiones. Fíjate que hace muchos años, Pedro, cuando yo estaba estudiando mi maestría en Harvard, me tocó ser asistente de un profesor, un experto, el experto más importante, ya murió, el experto más importante sobre la presidencia. Escribió un libro que se llama El Poder Presidencial, se llama Richard Neustadt. Y él hablaba de una anécdota importante cuando trabajaba él con el presidente Truman, que fue su ayudante. Decía que cuando el presidente Truman terminó su periodo, estaba por terminar su periodo, estaba saliendo de la Casa Blanca, estaba sacando sus cosas de los cajones en el escritorio en la Casa Blanca, en la oficina oval, y decía el presidente Truman allá a sus colaboradores, y ahí estaba Richard Neustadt con él, decía, pobre Ike, al general Eisenhower que había ganado la elección, dice, va a llegar a este escritorio y como buen militar va a empezar a ordenar y va a decir que se haga esto, que se haga lo otro, y ¿saben qué? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el poder del presidente no es el poder de ordenar, es el poder de persuadir,
el poder de convencer. Eso es, de persuadir hacia adentro de su gobierno, que ese es uno de los temas que tenemos hoy, y hacia afuera. Y realmente los elementos del poder presidencial, si es que lo queremos ver y analizar, los dos pilares fundamentales del poder presidencial, de acuerdo con Richard Neustadt, entonces, y se aplican no solamente para Estados Unidos, sino para cualquier otro régimen presidencial, son dos, y no nos los esperaríamos así. Los dos elementos o pilares del poder presidencial son la reputación personal y el prestigio personal. Y además es el método de toma de decisiones. Es lo único que puede dar reglas claras, y obviamente que tenemos que dar confianza cuando se aplica un método de sustentabilidad en la toma de decisiones, Pedro. ¿Y qué significa ser sustentable cuando toma decisiones? Es que la decisión que tomas hoy te debe permitir tomar decisiones mañana. Entonces es muy importante el ir construyendo, sí, un Estado fuerte, pero ágil, más pequeño, y dar la certeza para que se vaya fortaleciendo un sector privado más competitivo, de tal manera de que los números que vemos entre los expertos que opinan ante el Banco de México, pues puedan ser mejores para el próximo año, Pedro. Qué bueno, qué buen análisis, Javier. Qué maravillosa la anécdota de Truman, ¿eh? Sí, el poder de persuasión. Sí. Porque el poder presidencial es el poder de convencer, el poder de persuadir. Y no convences ni persuades si no tienes reputación personal y prestigio profesional. Claro. Eso es muy importante. Fundamental. Yo veo como posibilidad el que, si bien es cierto, las calificadoras han venido bajando con el tiempo las expectativas de crecimiento, por dos indicadores: uno, la falta de insumos en el campo, y dos, el bajísimo crecimiento en la venta de automóviles y en la construcción, Javier, que todavía sigue siendo probable que acabemos el año ya no con números marginalmente en cero, sino en números negativos en este trimestre último, que se pensaba vendría para él un repunte por dos factores: el incentivar asignación de obra para el 2020 anticipadamente, y dos, el tratar de contener las fuerzas de la inflación, que finalmente se contienen, pero no por controles propios del Banco de México, sino por astringencia económica, falta de dinero en el circulante. Estos factores, aunados con algunas querellas, y ahí vuelve a sonar el aeropuerto de Texcoco, vuelve a sonar la insistencia en Santa Lucía, vuelve a sonar Dos Bocas y su inundación, vuelve a sonar Culiacán. Me da la impresión de que todo esto nos llevaría a números que no fueran positivos, desafortunadamente, desde mi óptica. No sé qué pienses. Bueno, yo lo que creo es que podría haber dos noticias muy importantes que podrían fortalecer todavía las cosas. Uno, y por eso hay que cuidar ese proceso y no entorpecerlo ni ponerlo en riesgo. Uno es la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá antes del fin de año. Eso sería algo muy importante, muy significativo. Esperemos que no lo pongan en riesgo algunas iniciativas que andan por ahí que no tienen ningún sentido. Y por el otro lado es el anuncio, pues, de un Plan Nacional de Construcción de Infraestructura, que eso daría una muy buena noticia y un aliciente para la industria de la construcción en este país, que tiene un impacto en 40 ramas industriales. Una última pregunta ya, al técnico especialista que eres tú. ¿Cómo ves el posible impeachment? Yo entiendo que todavía le falta madurez, pero sí, ¿cómo ha venido corriendo hasta el punto en que ya se ha oficializado el proceso como tal? Pues mira, yo creo que es un proceso que va a seguir, que le van a estar tomando el pulso los demócratas en el Congreso, porque corren el riesgo de que un proceso así pudiera fortalecer aún más al presidente Trump ante su propia audiencia. Entonces, por eso lo están analizando con mucho cuidado. Es un proceso que va a ir corriendo su curso, que le van a ir tomando ahí la medida, la temperatura del agua, pues para poder ver en qué momento pueden ir avanzando en cuanto a la conformación de los cargos. No hay nada de conclusiones todavía, Pedro. Yo creo que esto puede... Bueno, se razona mucho por analogía y qué pasó con algunos otros procesos de juicio político y cómo pues él lo ganó en el caso del presidente Clinton, y cómo en este caso, aunque es diferente,
si no se lleva a cabo bien por parte de los demócratas, podría ser contraproducente para ellos en las elecciones del próximo año. Ya lo veremos, pero hay muchos signos de interrogación de aquí hasta diciembre, pero en fin, vamos avanzando en el camino y como siempre agradezco muchísimo tu intervención aquí en Central FM Equilibrio. Gracias, Javier Treviño. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias, Javier.